Muy buenos días. Todavía estoy admitiendo gente en lista de espera, entonces vamos a dar un par de minutos a que termine de conectarse la gente para ingresar. ¿De acuerdo? Ok, yo creo que ahora sí ya no me queda nadie en lista de espera. Mentira. Voy. Ok, creo que ahora sí. Ahí les aparezco dos veces porque la cámara de la computadora no sé por qué me está fallando, entonces estoy con la cámara del teléfono. Vamos a dar inicio a la conferencia que tenemos planeada hoy, ¿verdad? Que nos acompaña justamente el ingeniero Jochen Hack, a quien quiero agradecer pues, por su buena disposición y por su amabilidad. Él nos va a hablar hoy justamente de infraestructuras verdes para la ciudad de sus ríos y en particular también del proyecto Sea Urban Water que está desarrollando acá en Latinoamérica y trabajando también en nuestro país para desarrollo de infraestructura verde es sumamente interesante. Don Jochen es profesor titular de Ingeniería Ecológica del Instituto de Geociencias Aplicadas de la Universidad Técnica de Darmstadt en Alemania. Además es el líder del grupo de investigación Sea Urban Water, ¿verdad? Que está trabajando además en diferentes zonas de Latinoamérica con estudiantes de doctorado y de maestría en la línea de desarrollo de infraestructura verde. Don Jochen es diplomado y además doctor en Ingeniería Civil y en Ingeniería Ambiental respectivamente por la Universidad Técnica de Darmstadt. Y entonces, bueno, no me queda más nuevamente que agradecerle por la conferencia. Jochen me indica, ¿verdad?, que en caso de tener alguna pregunta que pueden interrumpirlo mientras está en su presentación. Ahí pueden trabajar tal vez levantando la mano y ahí les vamos dando la palabra si tienen alguna consulta o alguna pregunta. Entonces vamos a dar inicio a la conferencia. Les aviso que la voy a grabar por si acaso, ¿verdad? Entonces voy a empezar a grabarla de una vez. Muchas gracias y quedamos en sus manos. Muy bien, muchas gracias, Paula, por las palabras de introducción. Me alegra mucho estar hoy con ustedes. Tengo aquí 97 participantes en la lista.
Muy bien, me alegra mucho que les interesa este tema y espero que disfruten esta presentación. La voy a hacer bastante aplicada, bastante relacionada a su país, a Costa Rica, que he podido visitar en los últimos años, conocer y me ha dado mucho gusto pasar ratos por allá. Bueno, sí, el tema de mi presentación es infraestructura verdes para la ciudad y sus ríos. Y quiero comenzar con una breve introducción poniendo un poco el contexto que es infraestructura verde y específicamente qué es infraestructura verde en áreas urbanas, qué significa esto. El punto de entrada, y ese es ya algo especial quizás, porque el tema de infraestructura verde es un poco más amplio, pero un punto de entrada muy importante es el tema de agua y en el contexto urbano, cómo la urbanización altera el ciclo de agua. Y eso está ilustrado aquí, se ve un balance hídrico más o menos natural, en donde hay precipitación y la mayor parte de la precipitación evapora nuevamente, otra gran parte infiltra y una pequeña parte resulta en escorrentía normalmente. Ahora, la situación urbana se ve muy diferente, se ve ya en los colores de las flechas, pero también en el tamaño de las flechas, indicando la magnitud de los flujos que se ven cambiados en el balance hídrico debido a la urbanización, el cambio de cobertura de suelo. Suponiendo que la precipitación queda la misma, tenemos una evapotranspiración muy reducida porque tenemos mucho menos vegetación, una infiltración reducida porque los suelos están sellados y tenemos como resultado un gran volumen ya de escorrentía, simplemente la escorrentía pluvial, pero también a la vez por haber urbanizado un área se requiere importes de agua y entran cantidades de agua a centros urbanos que también en su vez resultan en descargas de aguas residuales. Entonces tenemos un balance hídrico urbano que se ve muy diferente al balance hídrico natural. Y lo que intenta lograr la infraestructura verde, uno de las metas que tiene es establecer un balance hídrico más sensible al agua. Entonces, volver a integrar vegetación y también suelos permeables en áreas urbanas para lograr mayor evapotranspiración, nuevamente mayor infiltración y reducir escorrentía. Introducir también el reuso de aguas, tanto aguas pluviales como aguas residuales, para también reducir la descarga de aguas residuales. Entonces, este balance no se va a ver como el balance hídrico natural, pero más parecido. Y eso tiene muchos beneficios, por supuesto, en el sentido hidrológico, de agua, pero la idea va más allá y se piensa también en obtener beneficios adicionales en el ámbito social y también adicionales beneficios ecológicos. De eso se trata. Ahora, el tema infraestructura verde es una terminología más o menos nueva, pero en diferentes países a nivel internacional hay varias terminologías. Aquí les pongo, son traducciones de los términos que existen o los conceptos que existen en diferentes partes. Por ejemplo, las mejores prácticas de gestión son Best Management Practices de los Estados Unidos o el Low Impact Development, el desarrollo de bajo impacto. Son terminologías similares, también drenaje urbano sostenible o diseño urbano sensible al agua. Todos se suenan parecidos y todos tienen algo en común. Hay más conceptos que quizás han escuchado como la ciudad esponja, que es más prominente en China,
o aquí en América Latina se habla mucho de adaptación basada en ecosistemas, o en Europa más que todo se ha formado la terminología de soluciones basadas en la naturaleza o nature-based solutions. Al final, esta infraestructura verde y contiene de todo un poco, y todo se puede entender como lo mismo. Algunas particularidades hay, pero muchos tienen estos conceptos en común, sobre todo cuando se ve el tema de gestión de agua en áreas urbanas. Pero quizás los últimos, la terminología al final tiene también un tema que tiene que ver con la resiliencia socioecológica y una transformación social. Entonces va un poco más de únicamente tecnología, sino de cambios que son más transformativos en el sentido de la sociedad. Veo que ya están en el chat. Ok, es solamente un aviso. Sigo entonces. Sí, si tienen preguntas o algo, nada más me avisan y podemos también parar para contestar sus preguntas. Entonces aquí hay muchos conceptos en diferentes partes del mundo, se trabaja el tema. Y ahora, ¿qué tiene que ver la transformación social? Eso es algo que llama atención, creo que es interesante, y aquí quiero mostrarles una conceptualización de un grupo de científicos que ha sistematizado un poco la evolución de la concepción hídrica de las ciudades. Y eso es como si la evolución, como las ciudades están evolucionando con el tema de agua. Y lo que es tradicionalmente lo primero que pasa en ciudades o cuando crecen poblados hacia el tamaño de una ciudad es el tema de abastecimiento con agua potable. Entonces, lo primero que se presta como servicio es acceso a agua potable y un acceso a lo mejor seguro de todas las horas en el día. Lo siguiente que viene en un segundo paso, porque cuando se abastece la ciudad con agua, resulta el problema de aguas residuales, porque claro, con más agua que se usa, se descargan aguas contaminadas y hay que tratarlas, si no hay un problema de salud pública. Entonces, para proteger la salud pública, se establecen sistemas de alcantarillado, normalmente ahora ya separados, pero antes no siempre han sido sistemas separados. Entonces es el siguiente paso. La evolución luego sigue y el próximo tema, y mucho más cuando las ciudades crecen, siguen creciendo, es que hay problemas por mucho suelo impermeabilizado que resulta en problemas de inundaciones en áreas urbanas. Eso lo conocen muy bien en su zona de Costa Rica, en el Valle Central. Hay muchos problemas de eso, que se necesita un sistema de drenaje para la ciudad, porque ya creció tanto y hay poca capacidad en el paisaje de infiltrar agua o guardar en el terreno. Entonces se requiere sistemas de drenaje, de canalización, incluso de los ríos, pero también sistemas de drenaje urbano como tuberías. Entonces poco a poco se va desarrollando la ciudad en este camino. Lo que sigue después es quizás un cambio que de repente con el tiempo, muchas veces relacionado a un aumento de estándar de vida, se percibe el agua también como una comunidad social y se le da más importancia al medio ambiente. Entonces ahí es lo que dice aquí la ciudad fluvial, es que se trata de comenzar con una gestión de contaminación por las fuentes puntuales, como descargas de aguas residuales sin tratamiento al río, o incluso difusas por los sistemas de drenaje urbano, que se trata del tema de recuperar los ríos o lagos, pueden ser cuerpos de agua en el paisaje, porque significa una comunidad social. Entonces,
ahí ya se nota que hay una diferencia. El tema de que va cambiando la motivación, ¿no? Ya está dentro del paradigma el medio ambiente. Lo que es en la siguiente etapa de evolución, y eso pasa muchas veces cuando se limitan los recursos, cuando hace falta agua, por contaminación, por sobreextracción, se comienza a reventar la ciudad y se trata de hacer un reuso de las aguas. Eso es la ciudad del ciclo de agua que se llama en esta figura. Y ahí se trata de aprovechar todas las fuentes de agua, incluso aguas residuales para reuso o aguas pluviales para el uso por diferentes fines. Y por último, es como la última etapa de una evolución, la ciudad sensible al agua, donde sí se está pensando la ciudad como algo que se integra en el ambiente natural, donde se trata de crear infraestructuras multifuncionales que se adaptan a los procesos naturales, y eso requiere un nuevo diseño urbano, y con eso se adresan incluso otros desafíos como el cambio climático o conflictos intergeneracionales. Entonces, eso es una evolución que históricamente en muchos países ha pasado así de la izquierda y va hacia la derecha. En algunos lados hemos logrado la ciudad fluvial. En pocos casos, quizás en Singapur, por ejemplo, tenemos ciudad del ciclo de agua, pero hasta la ciudad sensible del agua muchas veces no se ha llegado. Y muchos se quedan todavía en esas primeras etapas de la evolución. La pregunta es si se tiene que ir por todas esas etapas o si no se puede más bien pensar desde la ciudad sensible al agua y evitar algunos pasos de evolución que, que más bien dificultan luego alcanzar esa meta de ciudad sensible al agua. Ahora, la pregunta, ¿cómo realmente se vería la ciudad sensible al agua? Entonces aquí quiero dar algunas ideas, algunos pensamientos, y con el tema de infraestructura verde es que se intenta alcanzar esa meta de una ciudad sensible al agua. Entonces, en primer lugar, si tuviera que reproducir el ciclo hidrológico natural antes de la urbanización, eso es lo que mostraba con los gráficos del balance hídrico. Ese sería un motivo. Eso significa también mitigar problemas de cantidad y calidad de escorrentías urbanas. Tratar de minimizar los impactos del desarrollo urbanístico. Eso incluye también temas como la regulación del microclima, la contaminación del aire, todo eso, o la falta de espacio verde para la recreación. Todo eso incluye y resulta entonces en una integración paisajística de la ciudad, integrándola en el paisaje natural. Y con esto maximizar los valores sociales y ambientales. Entonces, la idea de una infraestructura verde también se puede seguir a diferentes escalas, ¿no? Aquí un ejemplo, la escala de un edificio y sus alrededores. Eso sería la escala mínima donde se pueden encontrar diversas soluciones técnicas para integrar un edificio más en el paisaje, en el entorno, y hacerlo más sensible acerca del agua. Hay ejemplos como la aplicación de techos verdes, diferentes formas existen que ya se conocen también. Puede haber uso de los alrededores de los edificios para producción de alimentos, el diseño de espacio para sea un espacio agradable, recreativo para los residentes, el reciclaje o reuso de aguas grises o las aguas de lluvia, y muchos temas más, incluso la integración. Si aquí se ve un edificio a la orilla de un río,
integrarlo de una manera que incluso podría ser en partes inundables si el sistema hidrológico resulta en inundaciones en el lugar donde está el edificio. Entonces, esto es, por supuesto, muy visionario, pero se piensa en algunos lados donde sí no hay otras alternativas en un desarrollo así. Aquí ven algunos ejemplos de infraestructuras verdes urbanas. Algunos ya había mencionado. Y se ven que algunos se ven más verdes que otros. Las paredes verdes son verdes, o aquí los biojardineras, rain gardens, o humedales. Los techos verdes son bastante verdes, pero sí elementos como pavimento permeable o la cosecha de lluvia también se consideran como conceptos de infraestructura verde, aunque se ven bastante gris, no tan verde, pero en su función, en lo que resultan también en una reducción de escorrentía, por ejemplo, un aumento de infiltración, un reuso de aguas, y estos son en segundo lugar, también resultan en una mejora del balance hídrico urbano. Aquí hay más ejemplos. Esto es de Bogotá, una ilustración que también están los elementos de los edificios. A veces se llaman ecopavimento también, los pavimentos permeables. Y también se ve aquí a la izquierda la integración de elementos del paisaje, de incluso un paisaje natural que puede ser, como los ríos o la vegetación que ya existe en el lugar, que quizás es incluso endémica. Bueno, ahora entonces hay diferentes elementos de infraestructura verde, pero la definición, y aquí le pongo una definición de la Unión Europea, dice que la infraestructura verde es realmente una red de espacios naturales, seminaturales, característica de espacios verdes en zonas rurales, urbanas, terrestres, de agua dulce, costera y marinas. Entonces, contiene muchos elementos. Lo importante que dice que es, en primer lugar, es una red, tiene función de red. Entonces, los edificios o las tecnologías del lugar son únicamente elementos de la infraestructura. En su conjunto representan una infraestructura verde. Y el objetivo es mejorar la salud y la resiliencia de ecosistemas. Muchas veces se trata de restablecer ecosistemas o la salud de ecosistemas, contribuir a la conservación de biodiversidad, proveer beneficios a la población humana a través de servicios ecosistémicos o servicios ambientales, como le llaman. Y entonces estos es la característica y sus objetivos. Y ahora lo que dice más esta definición es que se puede fortalecer la infraestructura verde, creando esa red mediante iniciativas estratégicas y coordinadas. Eso es algo muy importante. Se usa la terminología de infraestructura verde porque es una analogía a la infraestructura gris, a lo que construimos como infraestructura de carreteras o infraestructura de electricidad o de abastecimiento de agua. Todo esto construimos como infraestructura y lo hacemos de una manera estratégica y coordinada. Y de igual manera se debería de hacer con la infraestructura verde. Tiene que ser estratégicamente planificada y coordinada, que no se trata únicamente de plantar un árbol o construir un techo verde. No es suficiente para lograr los beneficios que se pueden obtener con infraestructura verde. Entonces incluye también luego el mantenimiento, la restauración, mejora y conexión de diferentes áreas. Muchas veces, hasta el momento, no he visto ciudades que realmente han planificado una infraestructura verde. Por supuesto, hay parques en ciudades o hay incluso como boulevards que tienen
que son arbolizados, pero no he visto todavía una ciudad que tiene su infraestructura verde planificada de igual manera como la infraestructura gris. Entonces lo que pasa es que se requiere reconectar espacios verdes en la ciudad que han quizás sobrado del desarrollo y trabajar en lo que ya está construido. Entonces, mucho se trata de reconectar y de establecer conexiones entre espacios verdes con diferentes características. Algunos pueden ser más naturales, otros menos. Pero de todas formas, se trata de eso, de crear como una red al final. Ahora, eso fue la Unión Europea, pero les quiero mostrar también definiciones de Costa Rica. Porque también en Costa Rica se define infraestructura verde y aquí en un decreto ejecutivo que se llama Lineamientos Generales para la Incorporación de las Medidas de Resiliencia en Infraestructura Pública. Eso es lo interesante, que se trata de infraestructura pública y por supuesto se habla de infraestructura gris, pero también en este decreto se incluye la definición de infraestructura verde, que está aquí. Aquí también está el enlace hacia el decreto. Y se puede ver que aquí también hablan de una red interconectada de diferentes espacios, incluso mencionan azules. Que yo siempre cuando digo verde, yo también digo azul, porque para mí el azul está incluido en lo verde. Y la definición es bastante parecida a la definición de la Unión Europea. Lo que es también interesante aquí que menciona servicios esenciales para actividades productivas, la regulación de temperatura, conservación de recursos hídricos, rehabilitación de suelos, recuperación de paisaje y así. Complementa o reemplaza obras de infraestructura gris. Es entonces incluso una alternativa de infraestructura gris. Eso es muy interesante, una definición muy amplia. Más dice en principios del decreto que se debe, la resiliencia de infraestructura debe obtenerse con diseños que se adaptan a la variabilidad climática, como con soluciones basadas en la naturaleza. Aquí esa terminología ya había mencionado. Es algo que como una terminología de sombría, se puede decir, que incluye también la infraestructura verde. Entonces dice, considerando servicios ecosistémicos como la infraestructura verde. Entonces ese es del decreto ejecutivo. Y hay otras definiciones, una que está trabajando la Comisión de Código Hidrológico del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, que están actualmente desarrollando un código hidrológico y aquí se habla también de infraestructura verde como sistemas de manejo de escorrentía superficial que utilicen vegetación y suelo para recuperar, mantener los procesos hidrológicos de diferente forma. Es justamente eso de alcanzar un balance hídrico sensible al agua en este caso. Es en el contexto del código hidrológico, entonces está muy relacionado al tema de agua. Y aquí un ejemplo de una municipalidad, el cantón de Curridabat, tiene documentos muy interesantes, ahí pasan procesos muy interesantes, vale la pena conocer y investigar un poco sobre Curridabat, es excelente lo que hacen y han evaluado su infraestructura verde y la conectividad ecológica. Ahí pueden encontrar el documento. Y aquí en este documento dice que la infraestructura verde se entiende como una red capaz de dotar el sistema urbano de elementos e ingredientes capaces de resolver los problemas urbanos, abordando los desafíos del cambio climático, y muy enfocado en ese tema de cambio climático, mediante la interacción activa del medio construido con lo natural, diseñada y gestionada para proporcionar un amplio abanico de servicio ecosistémico y proteger la biodiversidad. Entonces aquí se habla, y eso es también un aspecto relevante, la interacción activa del medio construido con lo natural. Entonces,
tenemos infraestructura verde, tenemos infraestructura gris, en muchos casos tenemos una infraestructura híbrida, que no está totalmente verde o totalmente gris, sino verdaderamente son híbridos que existen. Y eso tenemos en el contexto urbano siempre tener en mente. Aunque los sistemas parecen sistemas verdes, muchas veces sí tienen un alto grado de influencia por la construcción humana, por el desarrollo urbanístico, entonces son verde y gris en muchas veces. Bueno, entonces, volviendo a este gráfico, primero con el edificio, ahora aquí se ve la integración paisajística. Entonces, pensando la infraestructura verde como una red, y esto es una red pequeña todavía, es como los alrededores de un barrio, se ve un río y hay diferentes funciones, ¿no? En este caso está también enfocado en temas de agua, cómo se puede adaptar esa red verde a mejores tratamientos de aguas de lluvia, como ejemplos que también pueden tener varias funciones, pero la idea es de integrar la vegetación en el desarrollo urbano, en el paisaje, a escala de ciudad y incluso desde la ciudad a sus alrededores. Ok, entonces aquí tengo algunas características claves que describen o que determinan infraestructura verde. Eso repito un poco lo que acaba de decir y lo pone un poco más en un contexto. Uno es, una característica clave es la masa crítica. Entonces tiene que haber un cierto grado de conectividad para que sea como una red, como que funcione como una red. Debe que haber una cierta escala, más allá de un árbol o un edificio, integrando corredores a diferentes espacios verdes y cumpliendo diferentes funciones de espacios verdes. Entonces ahí, y es por eso también yo, por mi educación, mi desarrollo profesional, estoy muy relacionado al tema de agua y en las ciudades lo que representan los ríos muchas veces son los únicos corredores más o menos naturales, muchos ya no son naturales, pero son los únicos elementos de conectividad que existen en ciudades en muchas partes. Entonces son lo más importante quizás y son puntos de partida donde se puede comenzar a reintegrar espacios verdes, a mejorar la conexión, la conectividad, porque los ríos conectan las ciudades también con partes de aguas arriba, con las montañas o aguas abajo hasta el mar. Entonces son elementos muy importantes. Pero el punto importante es definir como un cierto grado de conectividad, que no es tan fácil de definirlo. Lo otro es característica que debe proveer beneficios a los seres humanos. Por supuesto, también siempre está orientado hacia el bienestar humano también. Deben tener cierta multifuncionalidad y eso en el contexto urbano es más importante porque hay mucha competitividad por espacio. Entonces lo verde tiene que no solamente ser verde y quizás regular el microclima, sino también infiltrar agua, apoyar la biodiversidad, contribuir a la recreación de los pobladores. Entonces todo eso debe ser a lo mejor integrado. Entonces la multifuncionalidad es muy importante. Otra característica es, y eso ya salía en la definición de Curridabat, por ejemplo, o también del decreto, que debe haber la posibilidad de sustituir infraestructura gris con infraestructura verde. Entonces debe ofrecer la misma funcionalidad. Puede ser el tratamiento de agua o la protección frente a desastres. Todo eso pueden ser funciones
de infraestructura gris, pero también de infraestructura verde. La intervención coordinada, ya había mencionado esto y la importancia. Y hablando ahora de la multifuncionalidad, ¿cuáles son funcionalidades típicas de infraestructura verde? Uno es con respecto a la calidad y el suministro de agua, un elemento, una función importante. La adaptación y mitigación del cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la protección de suelo, la salud humana y la calidad de vida, el bienestar de las personas. Todas esas son funciones de que quizás no al nivel o la escala de un elemento de infraestructura verde, pero en su función como red se pueden lograr obtener. Los elementos de infraestructura verde pueden ser desde, aquí comienza, digamos, con el estado más natural de los elementos, pueden ser áreas protegidas, áreas que presentan ecosistemas aún intactos y funcionales, con poca influencia de seres humanos, zonas de restauración que se está reestableciendo ecosistemas, áreas de uso sostenible, donde hay un manejo de áreas, donde hay un uso, pero sigue siendo un uso sostenible. En el espacio urbano, elementos verdes como parques o los ríos y sus espacios de riberas, elementos de conectividad, los corredores ecológicos, ya mencionaba los ríos como elementos. También pueden haber elementos de conectividad artificial que existen, no sé si habrá en Costa Rica. Aquí en Europa tenemos puentes, por ejemplo, sobre autopistas para conectar ecosistemas de ambos lados, que son puentes arbolizados con vegetación, donde diferentes animales pueden cruzar las autopistas de un lado a otro. Se pueden imaginar que una autopista está separando ecosistemas grandes, ¿no? Normalmente. Y con estos puentes se logra reconectar y a veces duplicar o más el espacio disponible, el hábitat disponible para ciertas especies que necesitan ese espacio para sobrevivir. Entonces también hay elementos de conexión artificial. Luego hay zonas multifuncionales que pueden haber como espacios recreativos que también tienen elementos de vegetación y que tienen una funcional de recreación tanto como para sostener biodiversidad. Sí, aquí algo quizás para luego si les interesa, ustedes entiendo que son estudiantes de ingeniería civil y conocen probablemente herramientas de modelación. Es algo muy, muy importante. Entonces hay diferentes maneras de analizar y voy a dar luego unos ejemplos de modelar el impacto de infraestructura verde a escala de un sitio, de un elemento como un techo verde, por ejemplo, cómo cambia el balance hídrico o un vecindario. Pero también hay maneras de trabajar a nivel de cuencas, por ejemplo, incluso cuencas urbanas y sistemas de drenaje. Para esto hay diferentes herramientas de modelar y los más conocidos son de la EPA de los Estados Unidos, de Environmental Protection Agency, que tienen diferentes modelos o herramientas. Y aquí es una página, luego yo puedo compartir esa presentación, pasarla a Paula para que les pase esa presentación. Hoy pueden ver que es muy interesante esta página. Hay mucha documentación de modelos y su uso y se aplican en todo el mundo porque son gratuitos, que es muy bueno y tiene muy buena documentación.
Ok, eso fue nada más el inicio. Quiero ahora hablar un poco del proyecto nuestro, um, que se llama Sea Urban Water en inglés. En español le pusimos Visión Urbana del Agua como una traducción. ¿Quiénes somos? Soy yo como líder del grupo de investigación y son ya 5 al inicio, fuimos 4 estudiantes de doctorado con diferentes enfoques disciplinarios y se unió a Ricardo de Costa Rica, de la UCR, a nuestro grupo hace ahora 2 años, ¿sí? Y entonces son 5 estudiantes de doctorado que todos trabajan por un periodo de 5 años en este proyecto. Un proyecto financiado por el Ministerio Alemán, que comenzó en el 2018 y el próximo año, finales del próximo año, termina. Nosotros estamos todos basados en Darmstadt, en Alemania, donde me encuentro ahora, pero el grupo de investigación viaja a Costa Rica y realiza su trabajo en Costa Rica. Y luego trabajamos aquí en Costa Rica con diferentes contrapartes también de la UCR y realizando la investigación. Ok, hay también involucrados, aparte de los doctorantes, estudiantes que trabajan en temas de tesis, sobre todo ingeniería ambiental o geociencias, diferentes grados y también estudiantes de intercambio. Hemos tenido estudiantes de la Universidad de Darmstadt en la UCR estudiando, realizando su semestre de estudio en Costa Rica. Entonces, lo que son los objetivos del proyecto es diseñar e implementar prototipos de infraestructura verde en un área seleccionada, evaluarlos y tratar de optimizar su funcionamiento y de eso establecer buenas prácticas de diseño, de implementación y replicación. Entonces, estudiamos en detalle la implementación de prototipos para aprender de cómo se deben diseñar implementar para su replicación en otras partes. Nosotros trabajamos en la cuenca del río Quebrada Seca, Burío. Voy a mostrar en un momento. Y en hay una pequeña parte donde trabajamos en un área de investigación implementando prototipos, pero vemos y analizamos toda la cuenca para elaborar ahí estratégicas para la promoción de infraestructura verde a mediano y largo plazo. Entonces, en los primeros años nos hemos enfocado en el área de estudio y de eso voy a hablar ahora. ¿Cuáles han sido nuestra experiencia en este proyecto de desarrollo de prototipos de infraestructura verde? La situación que se encuentra la cuenca Quebrada Seca es que ha habido un desarrollo que se ha centrado en primer lugar en desarrollo de viviendas, industria y transporte. No ha quedado mucha vegetación, no mucho espacio para los ríos y se encuentra la cuenca altamente urbanizada y con muchas áreas impermeables. Eso resulta en inundaciones pluviales, temporadas de lluvia y también fluviales. Entonces, tanto en el lugar donde cae la lluvia, por eventos como se ve en esta imagen, que no es suficiente el sistema de drenaje, o también por los ríos que salen de sus áreas y pasan a las áreas urbanizadas. También hay problemas con aguas grises de las casas que se tiran a las calles sin tratamiento y luego también terminan en el río. Y generalmente hay muy pocos espacios verdes, tanto privados como públicos. Y al final resultan muchos ecosistemas fluviales degradados, como se ve en esta imagen. Aquí eso fue un análisis para enseñarles cómo
Se desarrolló la urbanización, es el del 86, esa imagen. Se ven en rojo las áreas urbanas y lo verde es que aún no está urbanizado. Entonces, 86, ni 40 años atrás, y así ha evolucionado. Ese es 91, 2001, 2011, 2016, 19. Se ve que incluso en los últimos años, el 11, a 16 y 19, ha continuado a urbanizarse. Ese es un análisis basado en imágenes satelitales y hay mucha urbanización que sigue y 60% y más suelo impermeabilizado resulta en graves problemas de inundaciones en este caso. Nosotros hemos escogido esa cuenca justamente por esos problemas que existen, ¿no? de inundaciones. También hubo trabajo previo de la UCR que trabaja con nosotros en ese proyecto. Entonces, nosotros reunimos a representantes de todos los cantones que forman parte de esa cuenca, que son 5. Para orientales, aquí es el centro de Heredia. Aquí está la autopista General Cañas. El aeropuerto queda por acá. Entonces, estamos cerca de San José y sí, pues esto es Heredia, el centro. Entonces, nosotros iniciamos con un proceso de selección del área de estudio donde íbamos a implementar los prototipos. Y para eso realizamos encuentros en Costa Rica con representantes de las municipalidades de las 5 y les pedíamos, bueno, primero introducíamos el proyecto, por supuesto, la idea que queremos hacer, y les pedíamos proponernos áreas para la implementación de infraestructura verde en sus territorios de las municipalidades, donde describen incluso aquí con la imagen satelital en qué lugar, qué tipo de infraestructura verde se pudiera implementar. Hubo varias propuestas al final y nos decidíamos por una que es de la municipalidad de Flores, donde decidimos realizar los prototipos. Entonces aquí nuevamente, aquí se ve mejor la cuenca, Quebrada Seca, Río Burrío, centro de San José, aquí el centro de Heredia. Esta es la cuenca y al final nos decidimos a realizar los prototipos en este área, en el cantón de Flores, en el distrito Llorente, justamente a la par de la autopista General Cañas, que viene el aeropuerto, y aquí las zonas francas que se encuentran en esta parte. Entonces ahí iniciamos nuestro proyecto y la implementación de prototipos de infraestructura verde. Ese fue el primer paso, donde comenzábamos a trabajar en el diseño de prototipos. Lo llamamos un codiseño porque fue un trabajo muy participativo con la comunidad, con los representantes de la municipalidad, con otros expertos. Y eso llevamos a cabo en un proceso muy intensivo. Nosotros en este caso tenemos un área residencial ya desarrollado en que trabajamos. Entonces ahí era la tarea de adaptar elementos de infraestructura verde a la infraestructura existente y encontrar usos alternativos del espacio público. Entonces hubo un involucramiento activo de la sociedad con diferentes encuentros con grupos representantes de la comunidad, trabajo en los barrios con residentes, talleres con los residentes, muchísimas entrevistas que realizamos, presentaciones del proyecto y también trabajo con la Escuela Social de la UCR en este barrio, ¿no? Con el fin de encontrar sitios apropiados para la implementación de infraestructura verde y también para definir junto con los residentes y los responsables de la municipalidad el diseño técnico y su apariencia en conjunto.
También hubo talleres en Alemania donde invitamos representantes de diferentes instituciones costarricenses y realizamos una semana talleres intensivos con visitas técnicas en el campo en Alemania para intercambiarnos sobre ideas de infraestructura verde. Y también una documentación. Si van a la página web del proyecto pueden encontrar también la documentación en español. También hay boletines que publicamos cada 6 meses que también pueden leer sobre el proyecto. Entonces, los prototipos que desarrollamos se adaptaron a la situación que se ve así. Este es el área en Llorente, que hay problemas locales que son el tema de escorrentía de aguas grises en las calles y las aguas de lluvia en primer lugar. Aquí hay imágenes de la situación en temporada seca, que aguas grises de las casas caen y corren y entran al sistema pluvial y luego sin tratamiento al río. Problemas de desechos sólidos también existen, basura en diferentes lugares. Para entender mejor el sistema de drenaje urbano, se implementó una red de monitoreo, incluso en diferentes puntos del río en la cuenca para medir niveles de agua, pero también dentro del área de implementación se midieron la lluvia, por supuesto, también la humedad del suelo. Aquí también pueden ver diferentes instalaciones de sensores que se hicieron en la cuenca. En el sistema de alcantarillado pluvial se instaló un sensor para medir la escorrentía, para poder entender el sistema, poder modelar también cómo resultan cambios en la implementación de infraestructura verde, y también hubo muchísima trabajo en el área. También aquí ven un estudiante de intercambio que estaba con nuestra estación meteorológica que instalamos, que se analizó todo el terreno, tanto por el aspecto físico, climatológico, pero también social y la organización social del uso de espacio, la función social del espacio. Entonces, los prototipos son medidas experimentales a una escala piloto que sirven para investigar el impacto de infraestructura verde y en ese contexto ya construido. Entonces, nosotros teníamos algunos principios para el diseño de prototipos que hay que tomar en cuenta porque, claro, si se construye algo nuevo, se haría diferente, pero aquí teníamos la situación que ya estaba el área desarrollado, ya construido, y solo había la opción de trabajar en espacios públicos ya existentes, ya construidos, desarrollados. Del trabajo con la comunidad resultó que no querían reducir el espacio de carros, por ejemplo, el carril, reducir carriles, las calles. Entonces se tenía que trabajar con el espacio que había sin modificar el sistema de tráfico, por ejemplo. Y sería la idea de agregar nueva función en los espacios y mejorar el entorno paisajístico y con el objetivo de mejorar la calidad de agua que al final llega al río. La construcción de prototipos se hizo con autorización de la Municipalidad de Flores. Entonces se aprobó la construcción de prototipos en el barrio Siglo XXI en diciembre de 2019 y se realizaron el año pasado, al inicio del año pasado, financiado por el Ministerio de Alemania, con un constructor costarricense, y se lograron construir 4 prototipos en ese espacio. Entonces aquí en ese gráfico lo pueden ver. Aquí está el río, aquí de este otro lado ya es la zona franca de América, y se ve que ese es el barrio
donde trabajamos y son 4 prototipos que se consideran. Este se considera uno, pero al final son 2 conectados. Uno que está a la par del río y 2 que están en el área construido en el sistema de aceras y calles. En detalle, ese es el prototipo, los 2 prototipos a la par del río, donde se construyó un área de infiltración, un área de atenuación de las aguas pluviales. Entonces ahí se tratan aguas de lluvia, tanto como aguas grises que corren desde arriba en la parte residencial del barrio. Aquí se pueden ver fotos de la construcción del área de filtración. Aquí está el río, a este lado, y es el área de detención donde se hizo un uso del sistema de drenaje pluvial existente para retener aguas de lluvia en el sistema de drenaje existente, para así reducir la descarga de aguas pluviales al río temporalmente. Sí. Bueno, hay algunos problemas, más que todo problemas hay con el taponamiento por problemas de sólidos. Siempre es el problema en sistemas de drenaje, que hay muchos sólidos y sobre todo cuando es también aguas grises, hay muchos sólidos de las cocinas, alimentos, que resultan en problemas de las conexiones hacia los elementos de infraestructura verde. Entonces, aquí y desafortunadamente por el tema de COVID, que no podíamos viajar, se tenía que deactivar ese prototipo. Actualmente estamos viendo cómo reactivarlo, pero el problema ha sido, y eso lo construimos a propósito así que se puede volver al estado anterior. Pero durante el tema con la pandemia teníamos problemas de que no podíamos ir y darle mantenimiento. Este es el otro prototipo en la parte más arriba del barrio. En el espacio entre acera y la carretera se hizo un espacio de bioretención. Es la franja verde que ya existía y que se mejoró en su función para que fuera un sistema de infiltración y tratamiento de las aguas grises. Y lo que sale como efluente se descarga al sistema pluvial, pero ya con mejor calidad de agua. Entonces es la situación como viene el agua grises y se desvían y se infiltran y se tratan en ese espacio con un sustrato, pero luego también con vegetación que en este momento no estaba establecida todavía. Y el cuarto prototipo es parecido a este sistema. Este sistema trata las aguas grises de una cuadra, una calle entera, un bloque de casas. Y este es un sistema unifamiliar que únicamente trata las aguas grises de una casa en un mini humedal construido frente a la casa, que el agua corre de manera subterránea. Y también ahí descarga luego lo que sobra de efluente al sistema de drenaje pluvial. Que lo puede ver cómo se desarrolló también con vegetación, en el momento no está aún crecida. Entonces, estos son los prototipos que hemos construido, que se están actualmente monitoreando y evaluando. Y la idea es con esa experiencia que se hizo a nivel de un barrio, con el aprendizaje, conocimientos, tratar de reproducir esto. No lo vamos a poder realizar de manera constructiva o construir nuevos prototipos durante el proyecto, pero lo que podemos hacer es hacer análisis de potencial de replicación, ver por instrumentos políticos, económicos para promover estos sistemas y hacer diferentes análisis que ya estamos haciendo sobre el potencial que encontramos aquí, extrapolando esto y viendo cómo sería el impacto a nivel de cuenca si se logra implementar infraestructura verde, qué
función de remediar el tema de los problemas de inundaciones puede tener. No solamente lo que está aquí de prototipos, tampoco es todo el potencial que existe, ¿no? Por supuesto, hay más, y estamos también analizando el potencial total que hay de infraestructura verde. Sí, y de eso quiero hablar un poco más allá de los prototipos, el análisis que se hizo. Eso es nuevamente el distrito en Llorente. Aquí es donde es el prototipo 1 y 2, aquí es el 3 y aquí es el 4. Y nosotros investigamos en toda esa área. Ese es un sistema cerrado en el sentido hidrológico. Todo el agua drena aquí esos puntos azules hacia el río. Y ese sistema investigamos en detalle sobre su potencial de infraestructura verde, más allá de lo que realizamos como prototipos. Y investigamos diferentes tipos de infraestructura verde, diferentes elementos y su potencial de implementación. Entonces, esos fueron trabajos también de estudiantes que estaban trabajando en Costa Rica incluso, y analizando el uso de suelo. Claro, hay muchos espacios residenciales ya construidos, pero hay espacios vacíos, lotes vacíos que tienen diferentes usos, para estimar el potencial, cuáles son áreas que se pudieran usar. Por supuesto, esto es la oferta mayor de espacio. Por supuesto, entre más espacio y más grande se puede realizar infraestructura verde, mayor impacto tiene. Entonces, hay cierto potencial de espacios aún no construidos. Y también hay espacio en las calles. Y las calles se investigaron por jerarquías, dependiendo de su diámetro, su dimensiones de aceras, de carriles, pero también del tráfico. Se analizó el tráfico y qué tan traficados son estas calles para priorizarlos. Entonces aquí se ven diferentes diseños, diámetros de calles. Se estableció una tipología y de acuerdo a esa tipología de calles se definió diferentes potenciales de infraestructura verde. También se mapeó lo que hay de vegetación, sea las franjas verdes en las aceras o árboles individuales. Se mapeó para cuantificar la infraestructura verde ya existente, la vegetación existente en el lugar y maneras de ampliar esa vegetación. También la cobertura de espacios recreativos, cuánto tiene la población de acceso a sistemas, a espacios recreativos, se investigó en este espacio. Y luego por cada elemento, el potencial, ya los había mencionado, los diferentes elementos de infraestructura verde. Por ejemplo, por el tema de áreas de bioretención, que se estableció, bueno, hay una descripción que debe ser integrada en el sistema vial. También como un elemento regulando el tráfico, que ciertas calles se identificaron como adecuadas para esto, y hay criterios de su colocación, dimensionamientos, dimensiones mínimas, máximas, puntos de localización. Basado en estos criterios se definió, en este caso para todo el espacio, 28 sitios potenciales para áreas de bioretención. Se ve en todas partes, hay calles donde hay más potencial y en algunos menos. Ejemplos también donde y cómo se podía integrar en el pasaje. Y esto también luego se modeló con modelos hidrológicos. Se analizó de manera simplemente con cálculos simples para ver cuánta capacidad de retener agua pluviales tienen. Y también incluso se investigó el rediseño de diferentes calles. Eso ya
para permitir más integración de infraestructura verde se requiere cambiar el diseño de calles, y eso significa también cambiar el diseño del sistema de tráfico, hacer calles, y esto está indicado aquí con las flechas unidireccionales, ¿no? Normalmente todas las calles son en ambas direcciones, pero con algunos cambios se puede ganar mucho espacio y se puede integrar otros diseños de calles que permiten mucha más vegetación o espacio recreativo para los residentes. Pero por eso no nos permitieron realizar como prototipos. Sería un cambio demasiado grande, que eso requiere más tiempo que el tiempo que tuvimos nosotros para preparar los prototipos. También se hizo encuestas a los residentes para identificar en qué lugar hay mayor potencial por la parte social, donde se desea más aumentar el espacio verde, por ejemplo, o donde están a favor de reducir espacio en las calles o a favor de infiltrar y tratar las aguas grises. Estos fueron todo, también incluso cuáles plantas le gustaría a la gente, y si estuvieran dispuestos a pagar y cofinanciar a lo largo elementos de infraestructura verde. Y eso se hizo con muchas entrevistas, y aquí se puede ver por cada color que tiene ese mapa. Esos fueron los residentes que respondieron, y muchos a favor de aumentar espacio verde. Ese era esperado. Ya menos quieren que se reduzca el espacio en las calles, quitando espacio a los carros para más espacio verde. Hay mucho menos que están a favor. Lo que de la infiltración de agua gris y tratamiento de agua grises habían mucho a favor, lo ven como un problema, y a base de esto seleccionamos el lugar donde implementamos el prototipo, los prototipos 3 y 4 en las calles para tratar las aguas grises. Al final aquí se fue la ubicación seleccionada, y también influyó el diseño y la realización al final. Fue bastante basado en la información social. También hubo otro trabajo en los efectos de isla de calor. Y el mismo área se construyó un modelo con una clasificación de cobertura de suelo para analizar el grado de urbanización y también el efecto hacia la isla de calor, y qué cambiaría la infraestructura verde en este caso, cómo pudiera contribuir. Diferentes elementos que están aquí se miran implementados, las humedales artificiales que están aquí, o diferentes espacios verdes implementados en el área. También de todo esto, como lo había mencionado, del aprendizaje de este lugar, se creó diferentes escenarios de implementación a nivel de cuenca. Esa es la representación de la cuenca en un modelo hidrológico, y se investigó diferentes porcentajes de implementación de diferentes infraestructura verde y su efecto en reducir las caudales en los ríos, reducir el tema de problemas con inundaciones, ¿no? Y comparando diferentes lugares, diferentes eventos de lluvia, comparando diferentes elementos de infraestructura verde sobre todo el rendimiento de las diferentes infraestructuras verdes. Okay, ya voy a terminar, estoy bastante avanzado con el tiempo. Eso es lo último que quiero mostrar a nivel de cuenca. Ese fue el último trabajo de un estudiante. Hizo una clasificación de cobertura del suelo de toda la cuenca. Ahí nuevamente se puede ver que hay sobre todo las partes en la cuenca media y baja que tienen más que el 50% de áreas urbanizadas. Y en esto se investigó la infraestructura verde a nivel de la cuenca. Por ejemplo, se cuantificó los espacios verdes aún conectados por tamaños, asignándoles diferentes funciones a partir de un tamaño, por ejemplo, de
más que 10 hectáreas, se puede considerar espacios donde hay mayor secuestración del carbono o donde hay mayor biodiversidad cuando sobrepasa 27 hectáreas. Esto es basado en investigaciones de otros grupos que revelaron estos conocimientos, y así se puede dar también diferente funcionalidad ecológica en ese sentido, regulativa, de diferentes espacios verdes en una cuenca urbana. También se investigó en la distribución de parques públicos, espacios recreativos, que es un poco difícil de ver. Lo que está en negro, todo esto son los parques públicos y con un buffer que significa que estos son lo que cubren, que están al alcance de la población. Y donde no hay espacios o esos círculos negros es donde falta espacios públicos para la recreación. Entonces, por ejemplo, aquí o aquí cerca de Heredia hacen falta partes de Belén, y lo que está en amarillo y naranjado es que se identificaron espacios verdes que se pudieran desarrollar como parques públicos para aumentar esa cobertura con espacios públicos para la recreación. Y también se hizo un análisis de potenciales áreas de retención para aprovechar también espacios que están a la orilla del río como espacios de retención para aguas del río en eventos de inundaciones. También se identificó. Y al final, en diferentes partes, aquí se ve en qué parte se encuentra de la cuenca, se identificó incluso otros espacios como edificios más grandes que podrían servir para techos verdes, o también más espacios para pavimento permeable en parqueos de la zona franca, por ejemplo, o áreas de retención que pueden tener cierta multifuncionalidad. Entonces aquí hay otros ya resultados de esto, que se hizo recomendaciones como aprovecharse de una manera multifuncional en diferentes partes de la cuenca. Bueno, esto fue mi contribución. Lo siento que he hablado tanto y he visto que hay algunas preguntas ya en el chat. ¿Cómo seguimos, Paula? Voy a leerlos y contestar. Muchas gracias, Jochen. Sí, tal vez empezamos con las preguntas del chat y si alguien más tiene alguna consulta, la puede hacer también de una vez. Tal vez empezamos con estas de Carolina Quesada. Ok, aquí está una pregunta, la primera de Carolina. ¿En las zonas urbanas grandes es útil y efectivo utilizar biodigestores para aguas negras? Esa es una pregunta difícil porque hay que especificar un poco qué significa útil. Me imagino que es como una comparación con los sistemas convencionales, o que la que hizo la pregunta puede explicarla un poco. Sí, correcto. Es que estaba viendo que muchas ciudades, urbanizaciones grandes están teniendo problemas con las filtraciones de agua y en realidad muchas huelen feo por ser aguas negras. Entonces mi pregunta va por ahí si sería buena idea poner biodigestores y así hasta se puede sacar provecho de la misma, se filtra el agua de las que están en ella, se usa para fertilizantes y electricidad, bueno, biogás, perdón, para automóviles y así, se puede aprovechar más. Esto calza con la idea de estructura verde o no, y si sería útil implementarlo en zonas grandes. Sí, bueno, siempre hay una limitación con el espacio, ¿no? Entre más grande que sea el área que se va a servir, más grande también tiene que ser un sistema de biotratamiento, biodigestor, porque si es en comparación con los sistemas convencionales, los procesos
biológicos que pasan son menos concentrados normalmente, porque no es la única función. Un sistema de tratamiento de aguas negras convencional se enfoca en la función biológica de degradación, ¿no? De la contaminación en el agua. Y no tiene otra función, ¿no? No tiene una función de generar biomasa, por ejemplo, que sea un sistema con vegetación, que ya por esa función requiere más espacio, ¿no? E incluso más elementos, ¿no? Requiere algún sustrato donde pueden crecer las raíces. Entonces hay una limitación, sí, con el espacio, ¿no? Um, pero sí hay también ejemplos donde se pueden implementarlo, y ahí viene la importancia de buscar la multifuncionalidad, porque con la multifuncionalidad se logra al final ahorrar espacio, porque se tiene un área con diferentes usos. Es un uso, a lo mejor una integración en un parque quizás, y tiene un fin recreativo también. O si se puede combinar con otras funcionalidades. Entonces sí, es un poco difícil contestar de manera generalizada esto, pero sí creo que si hay suficiente espacio, sí se puede. No, y como complemento también, si me permiten un momentito, Ujú. de también el tema de que los biodigestores, por ejemplo, son sistemas que funcionan en alta tasa de carga. En este tipo de sistema que estaba mencionando Jochen, tenemos una variación significativa en cuanto a la carga en periodos de lluvia y época seca, que tal vez el biodigestor no lo puede manejar bien. Entonces se podría manejar, digamos, pero para casos específicos donde efectivamente se vayan a canalizar aguas residuales, e incluso para aguas residuales domésticas, los biodigestores no dan tan buenos resultados porque los desechos humanos no son tan eficientes en términos de producción de biogás, por ejemplo, y de carga. Entonces habría como que afinar ahí un poquito. No quiere decir que se descarte, ¿verdad? En algunos casos se podría utilizar, pero pues, con ciertas consideraciones. Ya, perdón. La siguiente pregunta es también de Carolina. ¿Cómo se puede evitar que la estructura verde baje en su rendimiento y tiempo de vida útil? Sí, ese es un tema. Yo me había mencionado el tema de los sólidos, ¿no? Que entran. Y por supuesto, hay un tiempo en que ah, la conductividad hidráulica disminuye con el tiempo, porque sí quedan sólidos en los sistemas. En primer lugar, lo que sí se tiene que tratar de atrapar todo lo que se pueda atrapar antes, que sean sedimentos sólidos, pero también grasas que flotan. En el tema de aguas residuales domésticas, que llevan muchas grasas también. Es importante de evitar que eso entren a estos sistemas, porque eso sí pasa que hay una disminución. Lo que al final es que el rendimiento inicial siempre va a ser mucho mayor que el rendimiento después de 5 años, por supuesto. Entonces, en la planificación se tiene que tomar en cuenta esto, que va a reducirse el rendimiento, y planificarlo ya para un estado más adelante, planificarlo para cómo va a estar en 5 o 10 años para que siga funcionando. Am, Hay, mm, al final también se pueden hacer sistemas donde después de un tiempo se cambia, ¿no? el sustrato, o se cambia incluso la vegetación, restablece. Eso se puede hacer también. Pero normalmente ah, es un sistema que debe permanecer por más tiempo, sí. Muchas gracias. Estas eran las preguntas en el chat hasta el No sé momento. si alguien tiene alguna pregunta adicional que quiera aprovechar para hacerle a Jochen. Yo levanté la mano. Ay, Ok. perdón, no lo vi. Ah, por cierto, él es don Freddy Bolaños, es el otro profesor del curso que da el otro grupo. Y ese es Jochen. Buenos días. Y
y realmente el proyecto piloto que está mostrando muy interesante, muy interesante. Y me lleva a una consulta basada en la experiencia que usted tuvo en ese caso. Tomando en cuenta que lo que propone el proyecto involucra o implica salirse un poco de la caja y establecer, digamos, soluciones que no están completamente o que usualmente no se utilizan. Quería preguntar si en ese equipo, digamos, de trabajo multidisciplinario, cuando estuvieron en Heredia, estaban involucradas algunas instituciones del Estado, o si por el contrario, siendo Heredia, estaba involucrada la SPH o Acueductos y Alcantarillados. Bueno, el área donde implementamos los prototipos es en Flores. Y en Flores trabajamos, ellos no están con la ESPH, sino ellos mismos trabajan el sistema de alcantarillado. Claro. Entonces ahí trabajamos directamente con la municipalidad. No directamente con instituciones del Estado a nivel nacional, siempre a nivel cantonal. Lo que trabajamos a nivel nacional es a través de talleres, de taller en Alemania, por ejemplo, invitamos a personal representante del MINAE, del INBU, y el año pasado hicimos también un intercambio virtual, también donde se invitaba representantes de nivel nacional. Pero ahí vemos que los que influyen, sobre todo claro, por supuesto, el desarrollo urbano es tarea de las municipalidades, ¿no? Ellos son los que influyen más, también en el diseño de la red vial, en el diseño de espacios públicos. Lo que es difícil trabajar ahí, lo que notamos cuando vamos al nivel de la cuenca, donde requiere la colaboración intermunicipal, ahí sí es bastante difícil. Tenemos la situación típica, ¿no? Que en la parte de la cuenca baja, en Belén, en este caso, incluso ya en Flores, en parte de Heredia, sufren de inundaciones, pero el problema es en aguas arriba, en los cantones de Barba o San Rafael, de donde nacen los ríos y donde también la urbanización está tomando lugar. Y entonces ahí para encontrar soluciones tiene que haber alguna negociación, digamos, ¿no? Quizás las aguas de abajo tienen que apoyar, incentivar los de aguas arriba para cambiar algo, porque arriba no sufren de los problemas de inundación, casi no. Eso es en la parte media y baja de la cuenca. Entonces ahí creo que alguna institución nacional sería muy útil, ¿no? Para resolver. Es que, claro, ya ahora con esto que usted está diciendo, ya me aclara, porque, digamos, el tema propiamente de los humedales o las biojardineras, principalmente las biojardineras conectadas digamos, las aguas grises, que típicamente es totalmente cierto lo que usted dice, típicamente en algunas zonas del país las aguas grises las sacan al cordón de caño, perdón, al cordón de calle, y entonces pues redirigir eso a una biojardinera y que eso a su vez pues permita retener un poco y que eso se pueda conectar a una red pluvial, digamos, es una solución totalmente lógica y totalmente válida, pero me encantaría ver una conversación con personeros del Ministerio de Salud para que le aprueben una cosa como esa. Me encantaría, o sea, lo vería con muchísima curiosidad y adicionalmente a eso, claro, cuando usted dice que la municipalidad es la que administra el sistema, ahí sí le queda muy bien, porque entonces la municipalidad pues puede ser un poquitito más flexible, ¿verdad? Con ciertas soluciones que tal vez en otras ocasiones no se dan. Pero realmente como piloto y como experiencia me parece sumamente interesante. De veras que sí. Lindísimo está el proyecto.
Sí, muchas gracias. Sí, eso es que quisiéramos lograr, trabajar con MINSA para que sean soluciones aceptadas, ¿no? Que por eso lo estamos evaluando, ¿no? Actualmente estamos en eso, se están tomando pruebas para investigar la calidad de agua de efluente, a ver cómo funcionan. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? De lograr un buen visto, por lo menos del MINSA para comenzar, ¿no? Y ver, seguir experimentando con esto. Yo creo que la situación como está ahora no tampoco es aceptable, ¿no? Todos, en el caso así, nosotros lo vemos como está la situación. No es permitido esa práctica, pero es una práctica muy común de descargar esa agua grises a las calles. Todita las casas lo hacen, ¿no? No es una excepción. Y no solamente ahí en el distrito Llorente, sino en todas partes de la cuenca, en Heredia. Es muy común. Y lo que pasa es que sí, hay a veces denuncias, pero al final no logran. Es por un momento, quizás el MINSA controla y lo desconectan por un momento y luego lo vuelven a conectar. Debería de haber un monitoreo continuo para evitar eso. Y eso no pasa, ¿no? Y lo último que sería quitarle la casa, ¿no? A esto no llega, a este extremo no pasa, ¿no? Entonces se acepta el estado como está actualmente. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna consulta adicional? Yo quería aprovechar también la oportunidad para consultarles sobre, vemos que el fuerte, digamos, del proyecto y de la propuesta en general es desarrollo de infraestructura, ¿verdad? Entonces, pues muy vinculante para nuestros ingenieros civiles futuros. Pero que el trabajo lo ha hecho de manera muy multidisciplinaria, ¿verdad? Con profesionales de diferentes áreas y demás. Entonces, me gustaría que nos contara un poquito sobre lo que ha sido esa experiencia de trabajar con profesionales de diferentes áreas, ¿verdad? ¿Cómo ha sido el empate de los enfoques de todos los profesionales, el abordaje desde cada profesional y demás en el desarrollo del proyecto? Sí, ese es algo muy, muy importante. Es de verdad algo especial de este proyecto que no se ve mucho, que desde un principio se trabaja de una manera muy interdisciplinaria. Y creo que es importante cuando uno realmente quiere salir de la caja, ¿no? De lo convencional. Porque nos enseñan normalmente en nuestra profesión, yo también soy ingeniero civil de mi origen, nos enseñan desarrollo de sistema de drenaje urbano a ser lo más eficiente, hidráulicamente lo más eficiente, pero nada más con alternativas, ¿no? La única idea es de transportar aguas de lluvia lo más rápido, lo más eficiente fuera de la ciudad, sin pensar lo que pasa en los ríos o que el agua quizás hace falta en el lugar de donde cae. Y no aprendemos nada de ecología, nada de la sociedad, de valores sociales en el sentido de que son preferencias, ¿no? Sino es tan especializado que nos enfocamos en lo único técnico que quizás que es lo que nos enseñan. Y con eso no se desarrollan soluciones alternativas, todo se desarrolla de la misma manera. Y puede pasar que esas soluciones no son las mejores y sobre todo cuando los sistemas cambian con el tiempo. Yo he mostrado la evolución de ciudades y normalmente no tenemos problemas con el medio ambiente cuando el impacto es poco, cuando solo extraemos un poquito de agua o contaminamos solamente un poquito del medio ambiente. Eso puede eh, remediar el medio ambiente, pero cuando llega a un punto, cuando pasamos a un cierto nivel que ya no es sostenible,
ya no sirven esas soluciones y no aprendemos a cambiar las soluciones. Tenemos que pensar cómo lo logramos de acuerdo al entorno que encontramos en el lugar, que es un entorno social. Ahí mucho, espero que lo pudieron percibir, se trataba de preferencias de residentes, de funcionalidades como funcionales sociales también, que son muy importantes porque al final ya no son los ingenieros que diseñan una infraestructura, sino también los residentes que también tienen algo que decir porque se trata de su entorno donde viven y donde perciben bienestar o no. Y igual es con la parte ecológica. Nosotros tenemos que entender más sobre la ecología, porque sobre todo ingenieros civiles influyen en el medio ambiente y casi no sabemos nada de ecología. Es muy, somos muy limitados, entonces no nos podemos apoyar tampoco de procesos de funciones ecológicas, pero sería parte de una solución sostenible integrar tanto el ámbito social como las soluciones ecológicas, mucho más. Entonces, en este proyecto teníamos la oportunidad de tener varios expertos, que es sumamente interesante, a la vez también desafiante porque nos tenemos que comunicar, ¿no? A los que son politólogos o economistas en el grupo tienen dificultad en entender un sistema de drenaje, la hidráulica de un sistema así. Entonces, requiere también de mucha comunicación y ver cómo podemos trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, eso es también algo que es parte del aprendizaje de trabajar con otras disciplinas. Claro, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta adicional, alguna consulta que quieran hacerle a Jochen antes de finalizar. No. De acuerdo, entonces a mí nada, no me queda más que volverle a agradecer, ¿verdad? Creo que es sumamente interesante tanto el proyecto como la presentación, por supuesto, y que va a ser de mucha utilidad para los temas que nos quedan pendientes en el curso, y en general también a los compañeros que nos acompañan, que no necesariamente están llevando el curso. Muchísimas gracias. Sí, con gusto. Me uno a las palabras de Paola también. Muchísimas gracias y muy interesante, de veras. Sí, gracias. Sí, en serio también, por parte, bueno, por lo menos de mis compañeros, me imagino que también estuvo muy interesante la charla. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces que todos tengan una muy buena